Cuando haces fotografía, te encuentras con un elemento muy importante, y ese es el tiempo de exposición. Este te permite controlar la apariencia e ilusión de movimiento que tienen los diferentes elementos que aparecen en tu fotografía. Y también es uno de los elementos más importantes en el llamado triángulo de la exposición. Mi nombre es Pablo Jeffs y te invito a conocer mucho más viendo este video especialmente preparado para ti. Vemos, por ejemplo, algunos ejemplos de tiempo de exposición. Aquí, 1 partido por 1000 de segundo es el adecuado para fotografía de aves en vuelo. Este es solamente alguno de los ejemplos que vamos a ver a continuación. No significa que todas las fotografías de aves en vuelo tengan que tener este tiempo, pero es un punto de partida. Para la fotografía de vehículos, podríamos estar utilizando 1 partido por 500 de segundo. También es un valor de referencia, no quiere decir que todas las fotografías de vehículos en movimiento tengan que tener este tiempo de 1 partido por 500. Son ejemplos, puntos de referencia, algunos ejemplos de tiempo de exposición. Aquí podemos controlar bastantes cosas, pero también es importante considerar otros ejemplos. Aquí tenemos la fotografía de deportes. Desde 1 partido por 350. Logramos congelar el movimiento de los sujetos que estamos fotografiando. Pero no son solamente tiempos breves los que tenemos que utilizar como tiempos de exposición. También hay otros ejemplos que tenemos que considerar y es aquellos elementos, aquellos sujetos que requieren larguísimos tiempos de exposición. Y esto lo vamos a ver a continuación, donde para hacer una fotografía de anillos concéntricos o hacer fotografías de trazas de estrellas, podríamos estar hablando de 30 minutos o 1800 segundos para lograr esta fotografía de trazas de estrellas. Como puedes darte cuenta, hay mucho espacio donde se pueden lograr cosas bastante interesantes al momento de utilizar el tiempo de exposición como un recurso creativo. Pero no nos basta con conocer estos ejemplos, sino que también debemos saber cómo se tiene que ajustar esto en nuestra cámara. Y de eso vamos a hablar en los próximos instantes. ¿De qué te sirve saber que 1 partido por 1000 sería el adecuado para la fotografía de aves en vuelo y 30 minutos para lograr las fotografías de trazas de estrellas si no sabes cómo ajustarlo en tu cámara? Lo importante entonces es saber de que esto se puede controlar utilizando la opción de exposición manual y también la que nos permite ajustar directamente el tiempo de exposición, que sería en el caso de algunas cámaras con la letra S y con otras cámaras con la letra TV. Entonces, estas serían las opciones que tenemos, las que están disponibles para poder conseguir los mejores resultados. Se controla de forma sencilla, de forma fácil, y eso te da una gran flexibilidad que se puede aprovechar dentro de lo que es tu propuesta creativa personal. Y esto es un recurso más para la creatividad. De ti depende cuál es el provecho que puedes sacar, cuánto lo puedes controlar. Tienes que experimentar bastante hasta conseguir entender cómo funciona esto. ¿Fácil? Sí. ¿Sencillo de trabajar? También, pero requiere compromiso y dedicación para conseguir los resultados. Después de ver estos ejemplos, seguramente te queda un poco más claro el tema del tiempo de exposición. Si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube y a vernos en un próximo video.